pues primero, extremos locales y globales, es decir, máximos y mínimos locales y máximos y mínimos globales o absolutos, ¿vale? Que también se les puede llamar. Antes de nada, ¿vale? Te explico. Si yo tengo una función, ¿vale? Si yo tengo una función, imagínate, gráficamente, ¿vale? Que hace, por ejemplo, empieza aquí y hace así, hace así, hace así y hace así, ¿vale? Pues se consideraría a esto un máximo, a esto un mínimo, a esto un máximo, ¿vale? Y además, ¿vale? Y además, como este punto de aquí a la izquierda no tiene nada, pues se supone que es lo más pequeño de lo que lo rodea, es decir, de lo que tiene alrededor. Por lo tanto, esto también se consideraría un mínimo. Y este punto de aquí, como es lo más pequeño de lo que lo rodea, puesto que a la derecha no tiene nada y a la izquierda todo está por encima suya, pues también se consideraría un mínimo, ¿vale? Entonces, cuando las funciones empiezan en un sitio o acaban en un sitio, pueden tener mínimo, pueden tener máximo en ese punto, aunque no tenga la forma de crecer y decrecer o de crecer y crecer, que es lo típico, ¿vale? Lo típico es crecer primero y luego decrecer, de ahí que haya un máximo, y luego pues decrecer y luego crecer, que sería pues un mínimo, ¿vale? Entonces, estos son los extremos. Y dentro de los extremos hemos dicho que puede haber pues relativos o absolutos, ¿vale? Los relativos, ¿cuáles van a ser? O mejor dicho, los absolutos, ¿cuáles van a ser? Los absolutos van a ser, si es máximo, el más alto de toda la función, y si es mínimo, el más bajo de toda la función. Entonces aquí, por ejemplo, lo más alto es este punto de aquí. O sea, a esta altura no le alcanza ningún otro punto de la función. Por tanto, este máximo pues, se considera absoluto. Mientras que para que un mínimo sea absoluto, pues tiene que ser el punto más bajo de toda la función. Por tanto, el punto más bajo de la función, como es este de aquí, porque no hay nada por debajo suya, pues este mínimo es un mínimo absoluto. Así que estos son los absolutos. El resto son relativos. Esto es relativo, este es relativo y este es relativo. ¿Vale? Entonces, esta es la diferencia entre absoluto y relativo. Para que sea absoluto tiene que ser lo más alto y para que sea relativo, pues no tendría que ser lo más alto. Tiene que ser un máximo o un mínimo, pero no el más alto o el más bajo de la función. Yo te he puesto una función que pues empezaba en un punto y terminaba en un punto, pero si una función tuviese dominio todo R, entonces esto, por ejemplo, podría continuar y esto, por ejemplo, podría continuar. En ese caso, esto ya dejaría de ser un mínimo y en ese caso, esto ya dejaría de ser un mínimo. Por tanto, ¿vale? Por tanto, en este caso tendríamos aquí un máximo, aquí un mínimo y aquí un máximo y ya está, porque ya digo, esto continúa y esto continúa. Absoluto sería máximo este de aquí arriba, porque no hay nada más alto que él, pero mínimo no habría ningún mínimo absoluto porque el que lo era antes, que era este de aquí, ya no lo sería, no sería ni siquiera mínimo. Y de hecho, pues como esto continúa para abajo y esto continúa para abajo, no va a haber un punto más bajo. Es decir, siempre va a decrecer y siempre va a decrecer llegando pues, hasta el menos infinito. Por tanto, no habría un punto más bajo que otros. Y en ese caso, pues no tendríamos mínimo absoluto en ningún sitio, ¿vale? En ningún lugar. Este sería un mínimo, por tanto, relativo. ¿Veis la diferencia de uno y otro, no? Pues ahora, vámonos a la teoría. Me dice que extremos relativos. Dice, sea una función con un dominio subconjunto de Rn en R. Una función y un punto, pues un punto, el que sea, perteneciente al dominio. Entonces decimos que ese punto es un mínimo local o un mínimo relativo, porque al fin y al cabo es lo mismo, de la función si existe un entorno, es decir, todo lo que esté alrededor suya, pero alrededor suya pegadito, ¿vale? Que eso se suele expresar pues con una bola, es decir, una bola va a ser o un intervalo si hablamos de una dimensión, o sea, de una incógnita, o un círculo si hablamos de dos dimensiones, ¿vale? De dos incógnitas. Entonces, en nuestro caso vamos a tener ese punto que va a ser el centro de la bola, del centro del intervalo, y un radio, que va a ser el radio de la circunferencia si estuviésemos en dos incógnitas, o lo que sería el margen de error del intervalo. Es decir, desde el centro hasta uno de los extremos del intervalo y desde el centro hasta otro de los extremos del intervalo. ¿Y qué tiene que cumplir ese punto? Pues ese punto tiene que cumplir que cualquier punto de la función tiene que ser mayor que el punto o sea, ese punto, que el centro de la bola,
para todos los valores de X que pertenezcan a dicha bola en común con el dominio, ¿vale? Entonces, esta es la definición matemática de lo que es un mínimo local. Para nosotros, ¿qué va a ser un mínimo local? Pues lo que te he comentado aquí, un relativo, un punto relativo, tiene que ser un mínimo relativo, tiene que ser un punto en el que todo lo que haya alrededor suya, pues sea mayor que él, ¿vale? Por eso me dicen aquí que todos los puntos que estén alrededor suya, es decir, en la bola, perteneciente a la bola, puedan de ser mayores o iguales que el propio punto, ¿vale? Que el propio punto que considero mínimo, ¿eh? Análogamente, pues diremos que un máximo es local o relativo si existe una bola, si existe un entorno, tal que todos los puntos de la función sean más chicos que él, que el propio punto que considero máximo o mínimo, que va a ser el centro de dicha bola. Entonces, pues tendríamos lo contrario. Ahora, ¿no? Este punto de aquí es el más alto de lo que lo rodea. Si yo cojo la parte de alrededor, que es esta zona de aquí y esta zona de aquí, pues este punto es el más alto de todos ellos. Es el más grande. Por eso se dice que la imagen de ese punto, que la imagen de ese punto sería f de el punto A, como lo llaman en los apuntes, pues va a ser más grande siempre que cualquier punto que coja dentro de esa bola. Porque si cojo, por ejemplo, este, pues sería más chico. Y si cojo este, pues también sería más chico. ¿Vale? Cualquiera que cojamos, pues sería más chico que él. Por eso es un máximo local. Ahora, finalmente, diremos que un punto perteneciente al dominio pues es un extremo local, al fin y al cabo, o relativo extremo, si es un máximo o es un mínimo. O sea, extremo engloba los dos casos, máximos y mínimos, ¿vale? Y luego, cuando es absoluto, pues se dice que un punto de este tipo es absoluto, o bien absoluto en este caso, máximo global, si se cumple, ¿vale? Si se cumple que todos los valores de X son menores o iguales que esto, pero ya date cuenta que no está limitando la X, es decir, los puntos, a un entorno, a una bola, sino que se refiere a todos los puntos de la función, del dominio de la función. Entonces, si yo me fuese aquí a la función, si este punto de aquí es más grande, pero no solamente de lo que lo rodea, sino de toda la función entera. ¿Vale? Por eso aquí la diferencia está en que la X pertenece aquí al dominio entero, a toda la función, mientras que aquí la X se refiere solamente a lo que lo rodea, al entorno. ¿Vale? Y en el caso de ser mínimo absoluto, pues son todos los puntos, tienen que ser más grandes que el propio punto en cuestión para todos los puntos del dominio. Por eso, en la función que hemos pintado la segunda vez, que era la que continuaba para abajo, pues no existe ningún punto que sea más chico que todos los demás. ¿Vale? Entonces, por eso no hay un mínimo absoluto. Sin embargo, cuando pinté la función así, y esto dije que era un mínimo absoluto, era mínimo absoluto, ¿por qué? Porque todos los puntos, todos los de la función, están por encima suya. Son más grandes sus imágenes. Si cojo este punto, es más grande que esta imagen. Si cojo este punto, es más grande que esta imagen. Si cojo este punto, es más grande que esta imagen. Entonces, podríamos decir que todos los puntos que yo coja cumplen que su imagen pues es mayor o igual que el del valor, el del punto, el del sitio donde estoy diciendo pues que tiene un mínimo absoluto. Pues A es un mínimo absoluto. ¿Vale? Esto sería la forma o matemática de calcular o de ponerlo, ¿no? De escribirlo de alguna manera, de expresarlo. Gráficamente, pues eso, gráficamente, para que un máximo sea absoluto, tiene que ser la parte más alta de toda la función y no puede haber ningún otro sitio que sea más alto que él. ¿Eh? Y para que sea un mínimo absoluto, pues tendría que cumplirse por lo contrario, que tiene que ser lo más chico. Entonces, aquí hay un detalle, ¿vale? Y es que tiene un igual. ¿Eso qué significa? Eso significa que si pasara esto, imagínate que tienes una función con un máximo aquí, con un máximo aquí, y los dos están a la misma altura. Y esto sigue para abajo, y esto sigue para abajo. Esto sería un máximo, esto sería un máximo, y los dos serían absolutos. Los dos. ¿Por qué? Porque son mayores o iguales que todos los demás. Es decir, este punto es mayor que cualquier punto que yo coja aquí y además es igual que este. Mayor o igual. Y si cojo este punto, pues este punto es más alto que todos los demás, incluido este, que sería mayor o igual. Por eso la clave está en el igual. Y por eso habría dos aquí máximos absolutos. Si se diera el caso de que los dos están a la misma altura.
Si no están a la misma altura, caso de este y de este, pues entonces este sería el absoluto únicamente, porque si yo cogiese como absoluto este, lo estaría haciendo mal, ya que hay puntos por encima suya y la definición me dice que no puede haberlo. En todo caso, puede ser mayores o igual, o sea, menores o iguales en el caso de máximo. Tendrían que ser menores, más chicos o iguales. Entonces, los extremos relativos de funciones, o sea, la función, perdón, alcanza un valor máximo o mínimo respecto de los puntos cercanos. Eso es cuando hablamos de relativo. Y en los extremos absolutos, pues alcanza valores y máximos, valores máximos y mínimos en todo el conjunto en el que la función está definida, es decir, en todo su dominio, en toda su gráfica, si lo vemos en la gráfica. ¿Vale? Pues esto es máximos y mínimos, que son extremos al fin y al cabo, relativos y absolutos. Venga. Primero, optimizaciones sin restricción, ¿vale? Que este es el primer punto, digamos, de lo que queremos. Bueno, por cierto, el tema se basa en hallar esto, máximos y mínimos. Eso es el tema. Y tendremos que indicar si además, o si son máximos o son mínimos, son relativos o si son absolutos. Esa es nuestra función, nuestro objetivo en este tema. Hallar máximos y mínimos e indicar si son relativos o absolutos.